Pero ¿cómo es de importante? Viene a esto que acaba lo que le estaba hablando acerca del evangelismo, ¿verdad? Porque es bien importante que nosotros tengamos ese acercamiento con las personas. Que no le deje solo la tarea al pastor para ir a evangelizar o para ir a repartir tratados o para ir a visitar. No, es una función de todos. Si usted no mira a su hermano, llámelo. No espere a que venga acá y le diga, ¡ah, qué bárbaro! Tenías como 2 fines de semana de no venir hasta que te recordaste que Dios te ama, ¿verdad? No, cuando lo mire, abrácelo, dígale bienvenido, que me alegro de verte. Pero esa es una función de todos, tener ese acercamiento. Y este pasaje de Isaías 43:1, a mí me gusta, y como le dije la vez pasada, es uno de los versos favoritos de mi esposa. Yo sé que si yo le pregunto a ella cuáles son mis versos favoritos, me va a poder decir como 3 o 4 ahorita. ¿Cuántos quieren que la pase para que le... Isaías 43:1, mire lo que dice. Ahora pues, así dice Jehová que te creó, Jacob que te formó, Jacob que te creó, Jacob que te formó, Israel. No temas porque yo te he rescatado, yo te llamé por tu nombre y tú me perteneces. Eso es para la iglesia de este tiempo, eso es para usted. Dígale a su hermano, esa palabra es para ti, dígale, y voltéese y dígale, esa palabra también es para ti. Porque el Señor nos conoce por nuestro propio nombre. Entonces, ¿cómo es de importante? Yo ya se lo he dicho, por eso no voy a detenerme mucho en esto. Ya le he dicho que es bien importante para el Señor el nombre. Mire, cuando Moisés, ¿verdad? Dios lo llama. ¿Qué es lo primero que le pregunta a Moisés? A ver si se recuerda. ¿Cómo? Sí, le dijo, ¿verdad? Tú me estás mandando, pero cuando me digan quién me mandó, ¿quién voy a decir que me mandó? ¿Cómo te llamas? ¿Quién voy a decir yo que me mandó? ¿Cómo te llamas? ¿Verdad? Le dijo, diles que el yo soy, el que soy, te envía. Pero se identificó con un nombre. Por eso, iglesia, es de que es bien importante. Mire, cuando el Señor Jesús los mandó de 2 en 2, ¿verdad? Y les dio autoridad para sanar enfermos, para liberar endemoniados. Les dio autoridad a los discípulos para que fueran. En su nombre. Porque Él les dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Quiere decir de que ellos no iban en su nombre, iban en el nombre de Jesús. O sea, entonces si se da cuenta es bien importante la administración del nombre. Ahora, en la Biblia aparecen muchos nombres, ¿verdad? Usted ya lo sabe y lo hemos visto ya en la serie de temas, pero, por ejemplo, en Colosenses capítulo 4 y verso número 12, dice Epafras, este nombre, mire, Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Epafras significa amoroso. Y yo le explicaba, ahora agarré el último que me quedé como para encarrilarme un poquito, pero Epafras significa amoroso. Yo ponía aquí que es figura de esfuerzo, porque a veces nosotros no somos amorosos. Hay cristianos que no son amorosos, son pelionerosos, ¿verdad? Enojosos, mentirosos. A veces sí que ese cabal quedó ahora las otras 2 palabras, ¿no? Envidiosos. Pero a veces es bien difícil ser amoroso. Bueno, con los que le han hecho mal. Porque ser amoroso con aquel que usted se lleva bien, ni modo, ¿verdad? Hasta le pone su cafecito con champurradita ahí para que y ni siquiera ella lo tiene que meter. Usted se lo mete y se lo da ella así suavecito para que solo se le deshaga en la boca el pan, ¿verdad? Ya casi que le mueve la quijada así para que lo muerda también. Pero ser amoroso con aquel que usted no le cae bien, con aquel que usted nunca se ha llevado, con aquel que no lo traga, con aquel que usted sabe que dice, ay, como que le caigo mal, y usted se ríe y solo se le queda viendo, le hace la mirada fría así, ¿verdad? Y usted queriendo ser amoroso y el otro no.
Pues así es como deben, por eso tenemos que esforzarnos. El Señor Jesús le dijo, ¿cómo van a saber que son mis discípulos? Si se aman los unos a los otros. Entonces, por eso la administración de los nombres es bien importante. O el saludo apostólico. Aquí lo que nos está diciendo el apóstol es, aprendan a amarse los unos a los otros. Va a ser difícil, pero háganlo. Esfuércense por hacerlo, ¿ok? Entonces, ahora sí, retomemos el tema. Colosenses 4:14 dice, Lucas, el médico amado, os envía saludos y también demás. Nosotros, obviamente sabemos que Lucas es el doctor que escribió el Evangelio de Lucas. ¿Y qué más escribió él? ¿Se recuerda? ¿Cuál? Hechos, ¿verdad? Y me llama la atención porque yo se lo he dicho, ¿verdad? Hechos, no palabras, hechos. En donde se cuenta lo que la iglesia estaba haciendo en aquel entonces. Cómo se movía, cómo se amaban, cómo estaban trabajando para el Señor. Hechos, no palabras. Y todavía el Señor me hablaba a mi corazón y me enseñaba una figura bien preciosa que después de conocer al Señor Jesús, ¿verdad? En los 4 evangelios, que es en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que es la vida del Señor Jesucristo, el evangelio, la vida, pasión y muerte del Señor Jesús. Ahí está, en los 4 evangelios. Cuando uno conoce al Señor, después el 5.º libro o el siguiente libro es Hechos. Quiere decir de que si de verdad Cristo vive en mí, hechos, no palabras. Sí, voy a cambiar, hoy voy a cambiar, le dice, ¿verdad? Y no cambia. Sigue siendo el mismo, sigue siendo la misma. Pero cuando tienen ese encuentro, cuando aprenden a ser amorosos, ¿verdad? Cuando tienen ese encuentro con el Señor verdadero, hechos empiezan a cambiar. Puede ser que cambien un poquitito, tal vez al principio, ¿verdad? Aunque hay algunos que sí el Señor los transforma de la noche a la mañana. Ay, pastor, yo no le creo que nadie de la noche a la mañana. Pues le voy a poner un ejemplo y en la Biblia. Saulo de Tarso, ¿verdad? Saulo, el perseguidor, el terminator de la iglesia, ¿verdad? Ese sí era el mero terminator. Llegaba, los aprisionaba, los entregaba, los mataba. Bueno, pastor, en la Biblia no dice que él haya matado a nadie, pero sí estaba cuando apedrearon a Esteban. Es más, él hasta les detuvo la ropa y los mantos y todo. Si él no hubiera querido participar, se va de ahí. Hechor y consentidor tienen la misma culpa. Él quizás no aventó ninguna piedra, pero ahí estaba sosteniéndole a los que sí le aventaron. Y me imagino que después cuando llegaban, dame mi túnica, como de aquellos que le dan tickets, ¿verdad? Bien hecho. No dice la Biblia, por favor, no me vaya a preguntar dónde está. Pero si él estaba ahí era porque él consentía en lo que estaba pasando. Entonces el Señor lo cambió, conoce al Señor Jesús y le da vuelta a la vida por completo. Mire, cuando él llegaba, estaba, en esta reunión Cristo está, pues Él ha prometido estar. Y entraba él, donde 2 o 3, y todos dejaban de cantar y él, porque le tenían miedo. Él donde lo miraban decía, ya nos cayó el perseguidor. Hasta que tuvo que hablar con ellos, para darles a entender, no, yo ya cambié, ya no soy el mismo. Pues, sigo siendo el mismo por fuera, pero por dentro ya no. Después de ser el perseguidor de la iglesia, perito arquitecto de la iglesia. ¿Qué le parece? Un cambio completo. Así es como el Señor quiere hacernos a todos un cambio completo. Y yo sé que el Señor ha obrado un cambio completo en su vida y sigue cambiándole las cosas que el Señor necesita cambiarnos a todos. Porque todos necesitamos cambio, amén. Lucas significa el que da luz. El que da luz. Amoroso. Mire, se repite otra vez, ¿verdad? Pero entonces Lucas, mire, me llamó la atención porque uno de los significados es el que da luz. Quiere decir de que no está en tinieblas, ¿verdad? Recuérdese que las tinieblas, aparte de representar el mundo negativo del enemigo, también representa la ignorancia de las cosas de Dios. Las tinieblas representan el desconocimiento o el no entendimiento de las cosas de Dios.
Por eso es de que cuando usted lee la Biblia y usted dice estaban en oscuridad, no era solamente de que quizás estaban en brujería, hechicería, sino que porque no conocían al Señor, no conocían las cosas de Dios. Entonces, el que da luz es porque no está en tinieblas, puede repartir luz a los demás, puede darle el conocimiento. Y además él era doctor, ¿verdad? Médico de profesión. Pero entonces, lo que me llama a mí la atención aquí es que es figura de un siervo útil. Aquel que quiere, ¿cuántos quieren ser siervos útiles de Dios? Tiene que tener luz, tiene que ser portador de luz, no tiene que estar en tinieblas, tiene que ser amoroso, porque de lo contrario no va a ser un siervo útil, va a ser un siervo inútil. Y dice la Biblia, mire, es que me impresiona porque si dice que los siervos que hacen lo que su Señor le dice, ¿cómo los llama la Biblia? ¿Se recuerda? Inútiles. Dice, cuando tú hayas hecho lo que tu siervo te haya indicado, siervo inútil eres tú. Ahora imagínese aquel que no hace ni lo que le indican. Yo no voy a obedecer. ¿Qué clase de siervo puede ser? Pero como usted es un siervo útil, que se hace inútil para Dios, ¿verdad? Ahora, aunque solo un amén, ¿verdad? Yo quiero ser un siervo útil que me hago inútil para Dios, para que de verdad sea útil en sus manos. Porque por más que uno diga, no, es que verá qué bueno soy, nos volvemos inútiles si somos así. Pero cuando somos inútiles, entonces somos útiles para Dios. Demas o Demas significa gobernador del pueblo. Gobernador del pueblo. ¿De qué es figura esto? De ejemplo, ¿verdad? Buen ejemplo entre el pueblo. Figura de buen ejemplo. Cuando hay alguien, mire, cuando hay alguien que es de buen ejemplo en el pueblo, se nota. Y los demás hermanos se le acercan y le dicen, que Dios te siga usando, que Dios te siga bendiciendo, eres un buen siervo, eres una buena sierva, sigue sirviéndole al Señor con humildad y el Señor te va a seguir levantando. Así es, gobernador del pueblo, pero no porque va a tener un gobierno sobre el pueblo, va a tener autoridad, porque es de ejemplo para los demás. Aprende a ser de buen ejemplo para los demás. Entonces, no me voy a decir amén ni nada, solo quiero que usted se considere a usted mismo. ¿Usted es de buen ejemplo para los demás? Oh, pastor, aquí en la iglesia, cuidadito, mira, aquí ya casi que me ponen en un pedestal así. Bueno, puede ser que sí, pero ¿y en su casa? En su casa cuando le toca que venir y ser de ejemplo, ¿cómo le va? No, pastor, eso no se vale, solo en la iglesia. No, tiene que ser en todo lugar. Vaya, y si no en su casa, en su trabajo, ¿cómo le va? En la cuadra, ¿cómo lo conocen? El escandaloso de 8 cuadras. ¿Por qué de 8 cuadras? Sí, porque a 8 cuadras a la distancia se escucha cuando usted está hablando y peleando. Escandaloso 8C, ¿verdad? 8 cuadras. O lo conocen como buen ejemplo en su casa, en la escuela, en el trabajo, en la calle, donde quiera que usted va. Eso es lo que tenemos que anhelar. Por eso, en la administración, por ejemplo, la enseñanza que el apóstol, la enseñanza que el apóstol nos está dando acá, en estos dos nombres, Lucas y demás, es primero ser siervos útiles y de buen ejemplo en la casa de Dios y en todo lugar donde estemos. Por eso es de que cuando el Señor vaya a escoger quién le va a servir, mire, yo la última vez que compartíamos le preguntaba si el Señor hace acepción de personas y usted ya me dijo de que sí hace acepción de personas el Señor, usted ya me dijo que sí, ¿verdad? Y yo le decía, muy bien, está en lo correcto, y hace acepción de personas el Señor solo para el servicio. En la salvación el Señor, la salvación es para todos, es universal, amén, ahí sí no, ahí también, pero el Señor sí escoge. Sí, se hace una separación, sí dice, por ejemplo, el hermano Vicente nos lanzaba ese verso, ¿verdad? A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Hizo diferencia el Señor desde el vientre, desde antes, imagínense, hizo una diferencia, una escogencia. Entonces, cuando el Señor vaya a escoger, va a escoger a los siervos
inútiles para que puedan ser útiles y a los que son de ejemplo en la casa de Dios. Pero mire, vuelvo a insistir, porque en la casa de Dios a veces es más fácil ser de ejemplo, pero en su casa le podemos preguntar a sus hijos o a su cónyuge si es de buen ejemplo delante del Señor, usted lo sabrá. O vaya pues, ya nadie, todos son de buen ejemplo en su casa, en la calle, en la iglesia, pero cuando está solo o cuando está sola, usted solito así, en su intimidad, ¿qué hace? ¿Qué piensa? Pastor, verá que tenemos amores con el Señor. Qué bueno, qué bendición. ¿O será que le zumban los pensamientos? Por eso debemos de ver la administración. Mire lo que el Señor nos está enseñando aquí a través de los nombres. Vayámonos a Colosenses 4:18 y dice, mire, yo Pablo escribo este saludo con mi propia mano, dice. Acordaos de mis cadenas, la gracia sea con vosotros. Pablo significa pequeño. Probablemente Pablo era pequeño de estatura también, ¿verdad? Pastor, ¿y por qué? Hay unos pasajes de la Biblia donde describen la apariencia del apóstol Pablo y lo están describiendo no amablemente. Ay, mírenlo, mírenlo. Ni apóstol parece. Mírenlo, miren, así de este tamaño. Pero así lo describe la Biblia. Ahora, pequeño es figura de ser humilde. La Biblia dice que el humilde está cerca de Dios. Oh, yo quiero estar cerca de Dios, iglesia. Por eso, al acercarnos nosotros a la mesa del Señor, cada vez que nos acercamos a la mesa del Señor, aprovechemos esa administración, porque la Santa Cena trae una administración directa a nuestra alma y a nuestro corazón. Y no solamente se queda ahí, porque ministra todo nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo. Y si tuviéramos alguna enfermedad, hasta nos sana el Señor. Y mire, y fíjese de que cuando nos acercamos, pues tenemos que ponernos a cuentas, ¿verdad? Hasta viene un espíritu de arrepentimiento para ponernos a cuentas con Dios, para que limpien y sean borrados nuestros pecados. Por eso, mire, la Santa Cena es una oportunidad. Así decía la profecía hoy, ¿verdad? Hoy es una oportunidad nueva. Una oportunidad nueva de que nos acerquemos al Señor y nos limpien. Si su contador de pecados ya había marcado, usted dijo tal vez solo uno, y cuando lo mira 101, no dice uno, dice 100,001. Hoy es cuando nos lo ponen en ceros. Pero mantengámonos así, iglesia. Dígale a su hermano, mantengámonos en santidad delante de Dios, porque el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Ahora bien, aquí dice, acordaos de mis cadenas. El humilde les estaba diciendo, acuérdense, cuántas veces yo no los fui a romper sus cadenas, tal vez no literales, pero sí espirituales, como a través de una oración, a través de una visitación. Por eso es de que le hablaba acerca del testimonio, ¿verdad? De hablarle a los demás, a los que no tienen Cristo Jesús, para que entonces su vida sea útil. Usted es útil aquí en la casa de Dios, amén. Pero también puede ser útil fuera de la casa de Dios, hablándole a alguien del Señor Jesús, visitando, orando, intercediendo por los demás, teniendo una vida. Mire, por eso es que le decía de que ser amoroso es difícil, porque aquí en la iglesia somos bien amorosos, pero para ir a evangelizar, para ir a hablar del Señor, solo los de verdad amorosos, no morosos, los de verdad amorosos, los que aman la obra del Señor. Ok, entonces Pablo, siendo aquel tremendo hombre de Dios, llamado por Dios, perito arquitecto de la iglesia, se llamaba Saulo, ¿verdad? Su primer nombre era Saulo. ¿Y usted se recuerda lo que significa Saulo? ¿Alguien se recuerda? Se lo voy a decir yo, significa pedido, porque viene del nombre Shaul o Saúl, ¿verdad? Usted recuerda que el primer rey de Israel se llamaba Saúl, y Saúl significa pedido. El pueblo pidió a su rey Saúl
Y entonces Dios le dijo, está bien, se los voy a dar, pero les voy a enseñar lo que tienen que padecer por haberme abandonado a mí, su rey. Saúl significa pedido. ¿No le ha pasado a usted de que de repente usted dice, no, yo quiero esto, dámelo, dame esta cosa, Señor, o quiero esta situación, Señor, o quiero esto, y el Señor no se lo da? ¿A cuánto les ha pasado así que ustedes piden y el Señor no les da? ¿Será que solo a mí me pasa o también a usted? Ok, pero de repente usted sigue, dámelo, y se lo da, y cuando se lo da, se acabó el cristiano tan bonito que era, se aleja del Señor, y hermano, y empieza a tener problemas, y lo primero que hace es, ya no busca de Dios. Porque dentro de la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios, hay tres: buena, agradable y perfecta. Hay que agregar una, que es la voluntad permisiva de Dios. ¿Cuál es la voluntad permisiva de Dios? Es aquella que usted está diciendo, Señor, dámelo, y se lo estaba de pedir. Bueno, yo no te lo quiero dar, pero ahí está, pues te lo voy a dar. Y mire, y agarra usted aquella cucharada grande y se está ahogando. ¿Por qué no estaba preparado todavía? Dios ya sabía que no se lo quería dar porque algo le iba a pasar. ¿Sabe a quién le pasó? Bueno, en la Biblia vemos muchos ejemplos, pero déjeme que le ponga uno. El rey Ezequías, ¿verdad? El rey Ezequías, llega el profeta y dice el Señor que te pongas a cuentas con él porque ciertamente morirás. Le dijo, Padre Santo, mira aquella profecía, aquellos que estaban esperando la palabra de profecía, ¿verdad? Yo quiero que el Señor me hable una palabra de profecía. Y llegó el profeta y le dijo, profeta, ¿tienes una palabra para mí? Sí, dice el Señor que te pongas a cuentas porque te vas a morir. Y empezó a llorar, ¿verdad? Usted sabe la historia, empezó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar hasta que el Señor le dice al profeta, mira, estaba de llorar, anda y le decís, te voy a alargar 15 años la vida. Y en esos 15 años se perdió, en esos 15 años se alejó de Dios, en esos 15 años hizo lo que a Dios no le agradaba, en esos 15 años hizo lo que ya no le tocaba que hacer en el plan de Dios, porque el plan de Dios se había parado 15 años antes. Por eso es de que usted y yo tenemos que estar atentos a la voz de Dios, atentos a lo que el Señor quiere darnos. Entonces, Saulo significa el pedido, y le ponen de nombre Pablo, que significa pequeño, humilde. Si de algo se ufanaba el apóstol Pablo, era yo circuncidado al 8º día, en cuanto a la ley, fariseo de fariseos, irreprensible, dice. Qué hombre ese, ¿verdad? También le hubiera agregado, mato cristianos, encarcelo niños y niñas, masco chicle y pego duro, también le hubiera dicho, ¿verdad? Y cuando tiene el encuentro con el Señor, lo primero que le cambian es el nombre, esa dureza, y lo hacen pequeño. Oh, iglesia, ¿cuánto tenemos que aprender de este nombre en la humildad? Aprendiendo a ser humildes delante de Dios. Pero recuérdese que la humildad no es externa. Porque hay muchos que tienen apariencia de humildad, ¿verdad? Ahí va la hermana, qué humilde es la hermana, qué humilde es el hermano, porque se le nota. No, la humildad está en el corazón. Porque puede ser alguien que tenga la apariencia de humildad, pero por dentro, ¿y este qué se cree? A mí no me manda nadie. Yo voy a hacer lo que yo quiera, y cuando quiera, y como yo quiera, porque yo sigo siendo el rey, ¿verdad? Pero cuando hay una humildad genuina en nuestro corazón, cabemos en todos lados. Mire, la Biblia dice que Dios se acerca al humilde. Se acerca al humilde. Mire, con solamente eso, esa recompensa de que el Señor se acerque a nosotros, ya tuviéramos bastante. Ok, vamos más adelante porque 2 Timoteo capítulo 4 y verso 19 dice, saludad a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Prisca significa antigua, también significa Priscila, ese ya lo vimos, ¿verdad?
es figura de permanecer, alguien que permanece, alguien que es constante. Onesíforo, ese significa fructífero, traer ganancias. Mira lo que significa el nombre Onesíforo, fructífero y traer ganancias. Esto es figura de estar bien sembrado y plantado, porque nadie que no está bien sembrado y plantado no puede crecer, no puede fructificar. Pero si usted está bien sembrado y plantado, le aseguro que sus frutos son dulces y grandes y abundantes. Ay, aunque solo 3 amenes así me hayan respondido, pues con esos 3 amenes agarramos esos frutos, ¿verdad? Y los podamos y los hacemos crecer más. Colosenses capítulo 3 y verso 23, que es el que yo le puse acá, déjeme que se lo diga. Yo sé que usted se lo sabe de memoria, ¿verdad? Es figura de saber trabajar. Colosenses 3:23 dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor. Todo lo que hagan. Y ahí dice, pastor, solo las cosas de la iglesia. No, ahí dice todo lo que hagan. Porque, sí, en la iglesia voy a servir bien, pero en su trabajo no sirve bien. O lo hace así de mala gana, le toca que recibir a las personas, ni da buenos días, ni buenas tardes, ni buenas noches, ni disculpen, ni nada. No, todo lo que usted haga, hágalo bien. Todo en su casa, en su trabajo. Entonces, ¿para qué? Para que entonces usted pueda testificar de los frutos que tiene. Y aquí dice que también onesíforo significa traer ganancias. ¿Qué significa eso? Cuando usted ha aprendido a crecer y a desarrollarse en el Señor, iglesia, los demás se fijan en usted. Pero ya no solo se fijan porque usted cuenta unos chistes así bien buenos, ¿verdad? Y los hace reír, no, porque ven que hay algo diferente en su vida, ven que hay algo diferente en su corazón. Dice, usted tiene algo diferente. Está trayendo ganancias, está testificando. Y de repente usted les habla del evangelio y se convierten. Ya trae su ganancia. Su ganancia me refiero a que está ganando almas, pues, ¿verdad? Está ganando vidas para el Señor Jesús. Prisca y onesíforo. Entonces se necesita estar bien sembrado, permanecer, no ser movido. Hay cristianos que los mueven cualquier cosa, que está haciendo calor, o que está haciendo frío, o que hoy va a llover, o que va a nevar, que dijeron que iba a haber un problema. Cualquier cosa los mueve. Pero aquel cristiano que está bien sembrado en el Señor, no lo mueve nadie. Somos inamovibles en el Señor. Por eso tenemos que permanecer en Él. Dígale a su hermano ahí que está a la par, dígale, permanezcamos en el Señor. Y eso me recuerda a mí un pasaje de primera de Corintios, capítulo 15 y verso 58. Apúntelo ahí para que usted se lo lleve, es eso, en su aljaba, 1 Corintios 15, 58. Dice, amados hermanos, permanezcan firmes y constantes, abundando en toda obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo para Él nunca es en vano. Todo lo que usted haga para el Señor va a tener su recompensa. Por eso recuérdese, ¿usted sabe a quién le está sirviendo? ¿Usted sabe a quién le sirve? Ok, si usted sabe a quién le sirve, entonces ya viene la recompensa. Ya viene la recompensa, iglesia. De repente quizás ha llorado, pues dígale, ya no voy a llorar. ¿Por qué? Tengo a Cristo en mi vida. Por eso voy a escalar, por eso voy a seguir caminando. Si usted ya cree que tiene la recompensa, no se quede parado. Siga caminando, siga moviéndose, siga trabajando, siga sirviendo para el Señor. Porque lo que el Señor quiere es de que usted y yo seamos activos en Él. No se conforme, dígale a su hermano, no te conformes, no te conformes. Mire este otro verso que le traigo, que 2 Timoteo 4:21. Estos sí son 4 nombres. Mire, procura venir antes del invierno. Mire, el apóstol Pablo está dando buenos consejos, ¿verdad? Sabía que el invierno era difícil, ¿verdad? Procura venir antes del invierno. Éubulo te saluda. También Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Mire, salieron ahí un par de nombres por si usted quiere tener hijos, allá, ¿verdad? Ébulo, ¿dónde estás, Ébulo? Venga, papadito. Ahora usted ya le puede poner su nombre, o aún su nietecito, ¿verdad? Pudente, Pude, ¿dónde estás, Pude? ¿Verdad? Ébulo significa de buena voluntad, prudente. Mire qué bonito.
Ébulo significa de buena voluntad. Mire, ¿a cuántos no les han dicho en algún momento, haga esto, y lo hace, pero así de mala gana, ¿verdad? Tal vez se ríe, claro, no se preocupe, y cuando lo está haciendo, ¿y este qué cree, verdad? ¿Y por qué yo? Y todo yo, ¿verdad? Y todo yo, y zapateado. De buena gana hay que hacer las cosas. De repente su esposito, amorosísimo, le dice, amor, o honey, my love, le dice, ¿verdad? Amor, hazme un cafecito. Claro, amor mío. Y se levanta, usted sabe, así, ¿verdad? Moliéndole los granos de maíz, así de los más finos, ¿verdad? Y con su lechita y así, aquí está, y se llenó de aroma de café toda la casa, ¿verdad? O de repente la esposa le dice al esposo, mi amor, fíjate que cómo me gustaría, no sé, unas mis rosas o mi chocolate, no te preocupes, amor, cuando viene un camión, aquí está tu camión lleno de rosas, ¿verdad? Parecía el desfile de las rosas, ¿verdad? Todo lleno ahí. Y cuando miraban su chocolate gigante, así. Pero de buena gana, ¿qué es lo que le quiero dar a entender? Haga las cosas de buena gana. Si a usted le toca que servirle al Señor, hágalo de buena gana. Si le toca que estar sentado escuchando el mensaje, hágalo de buena gana. Si no le tocó privilegio, pues haga de buena gana lo que le toca. Mire, pudente significa modesto. Modesto. Es decir, yo le ponía aquí figura de ser sin vanidad, sin orgullo, ¿verdad? Modesto. De repente usted trae su cadena así, puro Mario Baracus, ¿verdad? Usted, no sé si conocieron a Mario Baracus, y si no me pregunta después al final, con todas sus cadenas aquí de oro, ¿verdad? Que a mí Amero viene caminando así de tanto, ¿verdad? Y cuando lo miran, son unas cadenitas que tengo, así, ¿verdad? Hermano, no, modesto. Yo no le estoy diciendo que no use sus cosas, pues claro, pero con modestia. De repente viene con sus zapatos aquellos, no sé qué marcas serán buenos de zapatos, ¿verdad? Pero de repente, ¿y qué tal? ¿Y cómo estás? Así, ¿verdad? Y de repente cuando entra, así, ¿verdad? Y todos viéndole los zapatos, ¿verdad? Y dice, wow, qué zapatos. No, vaya, yo le estoy poniendo unos ejemplos sencillos, pero ¿qué tal cuando le preguntan, ¿y qué tal, hermano? ¿Cómo está? Ah, súper bien, porque viera que yo oro 3 veces al día. Y ayuno, no, qué bárbaro, pero ¿cómo ayuno? Viera que cómo intercedo yo también. Modesta, ¿verdad? Nada que ver. Tenemos que aprender a ser modestos, sin vanidad. En Eclesiastés dice, ¿verdad? El rey Salomón, el hombre más rico, el rey más rico, no solo el hombre, el rey más rico, más poderoso, el más inteligente, el más sabio de todo, llegó a decir, todo es vanidad. Se cansó él de todas las cosas. Imagínese, a él no le bastó tener una esposa. ¿Cuántas tuvo? ¿Se recuerda? No, pero esposas. 700 esposas y 300 concubinas. 1000 mujeres. Ese era 1000 mujeres y un camino. Ay, ay, ay. Imagínense, el pobre salía huyendo. Mi amor, salía todo el estadio, así le venía así persiguiendo. Y él dijo, he probado de todo, dijo. He tenido de todo. Y con nada estoy satisfecho, porque vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y yo le dije algo sorprendente de Salomón, teniendo 700 esposas y 300 concubinas. Si mire Jacob, que tenía esposas y concubinas, ¿cuántos hijos tuvo? Toda una nación. Ahora imagínese Salomón con 1000. Y es lo que yo les preguntaba, ahora, ¿cuántos hijos tuvo Salomón? ¿Cuántos? Bueno, el hijo es el más famoso, ¿verdad?
pero dos. Pero, ¿cuántos hijos tuvo? Uno. Un hijo. Y mire, y ni siquiera pudo quedarse él después, porque con Salomón se destruyó todo. O sea que Dios, el pueblo le dijo, queremos rey como todas las naciones. Bueno, le dieron a Saúl. Saúl muere, quedó David. David muere, entró Salomón. Y después de Salomón se partió todo. Y se convirtió en el reino de Judá y en el reino de Israel. Se destruyó todo en tan solo 3 gobiernos. ¿Qué le parece? 3 gobiernos se destruyó todo. Y el plan de Dios no era ese. El plan de Dios era que perduraran. Pero ¿qué le quiero entender con esto? Aprendamos a ser modestos. Cuando usted lee el libro de Eclesiastés, yo lo invito para que lo lea. Léalo. Porque si nos quedamos solo con los proverbios del rey Salomón y todo lo que dice en los reyes, ¿verdad? Decimos, Salomón se perdió porque le hizo templo a los Baales. Mire, le hizo templo a Moloc. Hermano, Moloc era aquel que sacrificaba a los niños. Pero mire, no los mataban así, sino que los agarraban vivos y los aventaban así en una boca que tenía fuego. Y los aventaban vivos a la boca de ese monstruo llamado Moloc, de ese demonio. Cosas terribles. En Eclesiastés, que fue él el que lo escribió también, ¿verdad? Eclesiastés fue el rey Salomón. Como que ahí se dio cuenta de lo que hizo y entendió todo lo que había pasado. Por eso Eclesiastés, uno de los significados de Eclesiastés, ¿alguien se recuerda? Dígale a su hermano, recuérdate, no te duermas, dígale, no te duermas. ¿Se recuerda qué significa Eclesiastés? El predicador. Después de todo lo que había pasado y experimentado, como que sí, dijo, bueno, voy a ponerme a predicar mejor y a enseñar con el ejemplo. Ok, pudente significa modesto, entonces, lino significa pábilo. Yo ponía aquí que es figura de misericordia. En Isaías 42:3 dice que Dios no va a pagar el pábilo que humea. Dios no lo va a pagar, va a tener misericordia. Dígale a su hermano, tienes un Dios de misericordia. Mire, aunque parezca que ya se está apagando, extinguiendo la llama, el Señor va a soplar y se va a encender la llama una vez más. Claudia significa cojo. Yo ponía aquí que es figura del encuentro con Dios. Jacob, después de que tuvo ese encuentro con el Señor, quedó cojo de una pierna, ¿verdad? Salió distinto de la presencia de Dios. En él fue hasta marcado, ¿verdad? ¿Será que cada vez que nosotros tenemos un encuentro con el Señor salimos distintos o salimos iguales? Ok, ya nos agarró el tiempo, pero solo me quedan 2 versos más. Santiago 1:1. Naomita, puedes ayudarme, hijita. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Saludos. Fíjese que era lo que le decía, ¿verdad? Santiago significa Jacobo. Esta es una contracción, ¿verdad? Son 2. San Jacob, San Jacobo, Santiago, ¿verdad? Suplantador, figura de conversión. Miren, no basta con solo arrepentirse. Hay muchos en las iglesias que solamente están arrepentidos porque les duele así, le fallé a Dios, no, si no lo debía haber hecho. Pero hasta ahí se queda arrepentidos. La Biblia dice, arrepentidos y convertidos, para que entonces vengan de Dios tipos de refrigerio. O sea que, miren, qué difícil lo que le estoy diciendo, pero no basta con solo arrepentirse. Hay que convertirse completamente. ¿Cómo hago para no escandalizarlo, verdad? Pero puede ser que tal vez el infierno vaya a haber muchos que solo estén arrepentidos, pero no convertidos. Arrepentirse es sentir dolor de las cosas malas que se hacen. Convertirse es dar la vuelta, cambiar de rumbo, seguir al Señor. Ok. Y el último nombre que tengo aquí, 1 de Pedro 5:12, Silvano.
por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano. Mire la característica, fiel hermano, porque así lo considero. Mire el apóstol Pedro, como decía, así lo considero, fiel. Os he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estad firmes en ella. Y fíjese que Silvano significa leñoso, fuerte, resistente. ¿Usted ha visto los árboles? Hermano, eso es... La vez pasada estábamos tratando de cortar unos troncos y agarrar ese trocito aquí, hermano, no lo podíamos ni mover. Y era uno delgadito, así, delgadito. Entonces, Dios quiere que seas fuerte y resistente. Que no cualquier cosa te lastime en tu corazón, que no cualquier cosa. Vaya pues, si te lastimó, bueno, te lastimó, ya. Olvídalo, sigue adelante. Que así es que cuando yo fui pequeño me abandonaron y no me cuidaron. Bueno, debe ser difícil, pero ya estás ahora con el Señor. Él es tu Padre que te ama. Si tu padre y tu madre te dejan, con todo Jehová te recoge. Sigue adelante, busca el camino, busca al Señor. Sé resistente, sé fuerte. 1 Corintios 15, 58, que era lo que le decía: permanezcan firmes y constantes en la obra del Señor, porque su recompensa es grande. Que nadie le quite su recompensa, iglesia. Si hasta el día de hoy, mire, y con esto termino, y voy a invitar a los hermanos para que pasen y que se preparen. Si hasta el día de hoy tú estás firme y constante, dale gracias al Señor, porque la recompensa que viene para ti va a ser grande. Pero si necesitas algún tipo de ministración de todos estos nombres que hay acá, mire, es que son muchísimos, son bastantes los nombres. Si necesita la administración de parte de Dios sobre su vida, de alguno de esos nombres, yo lo invitaré a que se ponga de pie y que le diga al Señor: Señor, aquí está mi vida delante de ti, Señor. Por favor, Padre, auxíliame, Señor, en el nombre de Jesús. Y con sus manos en alto, dígale: Señor, en el nombre de Jesús, aquí está mi vida delante de ti.